Buenas noches a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Javier Echeverry, soy inversor, trader, analista en mercados financieros y llevo un montón de años en este negocio. ¿Por qué estamos aquí? Porque empieza el nuevo cierre de Wall Street, así que todo el mundo quieto que vamos con la cabecera. Bienvenidos al nuevo cierre de Wall Street, un programa donde vamos a tener el avance de las claves de José Antonio Bittner y donde la verdad y el rigor van a ser la clave de todo el programa. Pues hoy tendremos un editorial muy educativo respecto a la parte de análisis del libro beige. Es que poco se habla de lo importante que es este libro beige, de todo lo que nos cuenta, y os voy a hacer una introducción muy interesante. En la primera entrevista de la noche vamos a hablar de temas importantes, sobre todo de tendencias macro que van a ser muy importantes, y vamos a centrar el programa en todo lo que tiene que ver con economía. Yo sé que hoy la parte geopolítica está muy fuerte, pero Negocios Televisión lleva todo el día explicando absolutamente todo sobre geopolítica, así que vamos a centrar el programa de hoy, de este cierre de Wall Street, en la parte económica, donde de verdad vamos a desgranar todo lo que está pasando. Tenemos libro beige que se va a publicar ahora mismo justamente a las 8 y vamos a entrar a comentar un poco qué es lo que, cómo funciona y cómo tenemos que reaccionar al respecto de este libro beige. Pero antes vamos a poner el reloj como siempre, vamos a ver cuánto nos falta para el cierre de Wall Street. 1 hora 58 minutos y 10 y 13 segundos. Vamos a poner esos gráficos, compañeros, y vemos antes que nada cómo se está comportando, pues como siempre el Dow Jones. Lo primero, ese índice teóricamente más tranquilo que el resto de sus hermanos y que vamos a comentar directamente todos con el índice. Vamos a ver, creo que tengo un problemilla con los gráficos, que ya sabéis que me pasa a menudo, pero no pasa nada, yo os lo comparto de nuevo y salimos en 10 segundos, no hay ningún problema. Venga, fenomenal, ahí tenemos ya los gráficos, ahora sí, fenomenal. Vamos a ver ese Dow Jones, como decía. Justamente, recordad el trompazo que se dio ayer, ese intento, esa acumulación, y seguimos bajando cada vez más próximos a la zona de 37.827, donde tenemos ese soporte tan fuerte en el que, bueno, en principio se apoyó en toda esta zona, se colocó en toda esta zona de aquí, hizo esta acumulación, hizo un throwback, de nuevo repitió el throwback y fue lo que impulsó al índice a seguir adelante. Ahora que está haciendo esa recogida tan importante, ¿y cómo lo tenemos en este momento porcentualmente hablando? Pues fijaos, estamos cayendo un 0,89%, nada desdeñable desde luego. Vamos a ver el SP500, a ver cuál es su comportamiento, y tenemos también muy próximo, fijaos, esta zona de soporte. Es verdad que este impulso, como veis, no ha tenido esa caída que ha tenido el Dow Jones, pero sí que ha tenido también esta zona de acumulación próxima de nuevo a ese soporte, en concreto el de 5.246, y en este soporte todavía, como veis, no ha llegado a tocar en ningún momento. Si tiramos un poquito para atrás vais a ver exactamente por qué está ahí el soporte. Veis cómo se apoya en la base de las velas constantemente y por tanto, bueno, pues de momento se queda ahí. ¿Qué porcentaje está cayendo en este momento? 0,52%. Como siempre, el tecnológico, el más nervioso de los tres y al que menos está afectando esta corrección. ¿Por qué? Por la pujanza que tienen las tecnológicas, están tirando muy fuerte. Hemos visto cómo Nvidia ha metido la quinta y está absolutamente descocada. Fijaos el comportamiento dentro de toda esta parte de corrección. El Nasdaq lo está sintiendo muchísimo menos, la pujanza de las tecnológicas está pegando muy duro y ya sabéis que ahora mismo pues esa capitalización tan brutal, como decía, de Nvidia, que se ha ido absolutamente de paseo. Me voy a permitir además poneros el gráfico directamente en pantalla porque es digno de mención. Fijaos lo que estamos hablando, Nvidia en 1149, 1151 el tope. Mirad lo que es esto. Esto es previa publicación de resultados, que todos decíamos, ¿llegará a los 1000? ¿No llegará a los 1000? Probablemente sí, porque fíjate que realmente está invirtiendo muchísimo en todo lo que tiene que ver con innovación, siguen siendo los primeros y toda esa inversión está dando sus frutos. No solamente llegó a los 1000, sino que
lejos de hacer una corrección como pronosticaban muchos analistas después de tocar esos 1000 por ser una zona psicológica, lo que ha hecho muy al contrario es afianzar. Y una vez que ha afianzado, ha seguido subiendo. Hoy de nuevo lo tenemos con un crecimiento absolutamente brutal de un 0,79%. Con respecto a ayer, si os fijáis, desde la publicación de resultados y miramos el gráfico, exactamente veremos una subida en 3 sesiones. En 3 sesiones, nada más y nada menos que del 20,94%. 3 sesiones, esto parecen criptos, o sea, es de otro planeta, pero con una capitalización que no lo sueña ningún activo criptográfico. Eso sí, como decía, súper interesante, recordad, manita derecha, me bajo aquí y 609-075-552 porque después del programa de hoy al final nos iremos con este vídeo consultorio donde podéis enviarnos todas vuestras consultas por vídeo. ¿Que cómo lo hago? Oye Javier, mira, es que quiero que miréis esto, quiero que miréis lo otro. Resulta que tenemos a mi prima, mi tía, mi cuñada que ha invertido en esto, en lo de más allá y quiero ver cómo va. Bueno, pues eso exactamente es lo que tenemos que mirar. Nos vamos a ir 30 segundos a publicidad, no os mováis, os recuerdo el teléfono 609-075-552 y vamos con el editorial de hoy que os aseguro que os va a encantar. El arranque de 2024 está siendo en general positivo en el plano macroeconómico. Bajo esta coyuntura, pensamos que estos son los 3 factores a monitorizar en este segundo trimestre del año. En primer lugar, los principales indicadores macroeconómicos han aguantado mejor de lo previsto y ahora apuntan a que el desenlace más probable para este año ya no es una recesión cíclica, sino un aterrizaje suave, aunque los riesgos de recesión podrían resurgir en 2025. En segundo lugar, este entorno macro permite una mayor tolerancia al riesgo y estamos sobreponderando la renta variable a la vez que reducimos la renta fija por las expectativas de recortes de tipos hacia junio en Estados Unidos y un poco antes en Europa. El motivo es que la inflación subyacente sigue siendo demasiado elevada como para poder recortar tipos en el entorno actual. Y por último, pensamos que las valoraciones en el mercado americano están cada vez más forzadas en la parte alta del mercado, pero encontramos oportunidades en pequeña y mediana capitalización. También nos gusta Japón, por la mejora del gobierno corporativo y los sectores impulsados por factores estructurales como la industria y la tecnología.
Pues estamos de vuelta, como os decía, el editorial de hoy súper chulo, y es que os voy a enseñar un poco a entender lo que es el libro beige. Por favor, compañeros, pinchadme el editorial de hoy, en el que hemos hecho un artículo, como todos los días, en TradingView, y os he contado un poco que realmente el libro beige es una herramienta secreta, y digo secreta porque poca gente de verdad le da el uso que podría tener. Pocos traders, quizá que no sean muy experimentados, utilicen el libro beige de la manera adecuada. ¿Por qué te pongo a aprender a usarlo? Porque vamos a verlo juntos. Fijaos, el artículo, como digo, justamente hoy se habla del libro beige. Hemos asistido hoy a la publicación del cuarto libro beige a las 8 de la tarde. Fijaos, he hecho aquí una pequeña infografía chula de la Reserva Federal, un poco para adornar lo bonito que es el editorial de hoy, y vamos a entender un poco cómo funciona y cómo afecta a los mercados financieros, además de cómo podemos utilizar la información de este libro beige para la toma de decisiones en nuestras estrategias de trading. Lo primero de todo, ¿qué es el libro beige? Habrá muchos telespectadores que no sepan exactamente qué es. Pues fijaos, es una publicación del sistema de la Reserva Federal que ofrece una visión detallada sobre las condiciones económicas actuales en los 12 distritos de la Reserva Federal. Esta publicación se emite 8 veces al año y recoge información mayoritariamente cualitativa, directamente de diversas fuentes dentro de cada distrito. La información abarca diferentes sectores económicos, incluyendo consumo, empleo, industria e inmobiliaria. Y esto es lo que nos hace entender por qué el gráfico principal que os he puesto es el gráfico del VIX. Pues muy sencillo, porque en el gráfico del VIX podemos ver el comportamiento que tiene la volatilidad de los mercados en Estados Unidos. Y es que lo que nos importa en este caso concreto es entender cómo funciona esa información que nos trae el libro beige. Y aquí se refleja muy bien en ese VIX que os he comentado. Como decía, la importancia del libro beige para los mercados. El libro beige tiene un impacto significativo en los mercados porque proporciona una evaluación oportuna y detallada del estado de la economía estadounidense. Recordad que lo hace a través de 12 distritos distintos, lo cual puede influir en las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal. Así de importante es toda esta información que la Reserva Federal recopila y que, como decimos, puede influir en las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal. También hay que tener en cuenta que afecta mucho ¿a qué? A la estabilidad de la divisa, a la estabilidad del dólar, a Forex, al mercado Foreigner Exchange, al mercado de cambio de divisas, y por tanto es algo que tenemos que tener muy en la cabeza todos los traders. Detalles relativos del último informe. Evidentemente, como sabéis, este artículo lo he escrito esta mañana, no había salido todavía el libro beige, del que vamos a hablar, por supuesto, de los resultados. Ya tengo preparado un resumen audaz y veloz, y tenemos un invitado muy especial con el que lo vamos a comentar. Pero no adelantemos acontecimientos. Lo primero, en el último informe de abril del 2024 se reportó un crecimiento económico del 0,5 en 10 de los 12 distritos, lo cual muestra una mejora respecto al informe anterior, donde tan solo 8 distritos reportaron un pequeño crecimiento. En consumo general se mostró una leve mejoría del 0,3%, aunque con variaciones significativas entre distritos y categorías de gasto. Por ejemplo, el distrito de Nueva York, el gasto en bienes no esenciales cayó un 2% debido a la alta intensidad de consumiciones. Fijaos, esta pequeña infografía que os he hecho en pantallas para que podáis contextualizar la imagen. Si os fijáis un poquito, veréis que la actualidad económica general, que es exactamente lo que acabo de deciros, creció un 0,5% en 10 distritos, que es este pequeño 0,5. Ya veis que el resto permanece igual. Nos sucede lo mismo en el mercado laboral, que hemos visto una pequeña alza del 0,4% que tenéis aquí claramente representado en este gráfico de quesito, y veis que el resto del mercado laboral se mantiene súper fuerte, estable, sin moverse. Y ese pequeño quesín lo que hace es mostrarnos ese 0,4% de subida. En cuanto a los precios, hay un incremento de los precios del 2%. Esto es importante porque estamos hablando de la parte de inflación. Seguimos con ese incremento del 2% en términos generales en los 10 distritos, y esto es lo que nos dice el libro beige anterior, ¿vale? En abril.
Mercado laboral, como decíamos, bueno, pues se había aumentado, hubo un incremento de la oferta de trabajo del 0,6%, importante, la oferta de trabajo se incrementó un 0,6%, y una mejora de la calidad de los solicitantes, que esto también hay que tener en cuenta, si son trabajos más eventuales, si son más por horas, si son más estables, si son medias jornadas o exactamente qué es lo que son, ¿vale? Como decíamos, los salarios crecieron a un ritmo moderado del 3%. Interesante, porque recordad que está ese 3% muy próximo ya a los datos del índice de precios al consumo en Estados Unidos, que no es otra cosa que la inflación, y por tanto en 8 de los distritos reportaron esas subidas salariales. La expectativa es que la demanda y la oferta laboral se mantendrán estables con ligeros cambios de desempleo. En cuanto a precios, fijaos, os he hecho aquí otra pequeña infografía que vamos a pinchar ahora un poquito más grande por distritos para que podáis verla. No nombramos evidentemente todos los distritos porque sería una locura escribirlos como tal, pero sí que veis un poco por distritos los diferentes comportamientos que tienen siempre dentro de los mismos datos que hemos dado anteriormente, ese 0,6, ese 0,4, en definitiva un poco esa misma vertiente, pero para que entendáis un poco cómo funciona de manera visual, que también considero que es muy importante. ¿Cómo podemos utilizar la información del libro Beige? Importantísimo, identificación de tendencias económicas. Y es que la información cualitativa del libro Beige permite a los traders que identifiquemos tendencias emergentes que pueden no ser evidentes a los datos económicos. Si vemos cambios dentro de todos estos datos en los distintos distritos, es mucho más sencillo decir, vale, ha aumentado la calidad de los solicitantes, de los demandantes de empleo, ha bajado esta otra partida, ha hecho esto en no sé cuántos distritos que antes no lo había hecho. Gracias a eso, nosotros como traders y como analistas de mercado podemos identificar qué posibles tendencias van a imponerse y podemos avanzar en nuestras estrategias dentro de ese análisis macroeconómico que nos aporta el libro Beige y no otra cosa. Si hablamos de análisis sectorial, pues por supuesto evaluar el desempeño de diferentes sectores económicos como el consumo, la manufactura, los bienes raíces, en definitiva lo que es inmobiliaria, permite a los traders ajustar sus estrategias de inversión, que es exactamente lo que os decía. Si veis que en una partida concreta, en inmobiliaria, en bienes raíces, de repente hay un incremento determinado y mi estrategia estaba ponderando todo lo que tiene que ver con SOCIMIS, con esas empresas cotizadas que se dedican a la inmobiliaria, lo que voy a hacer es decir, ojo, 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 lo mismo tengo que bajar la ponderación o tengo que aumentarla, gracias a este tipo de análisis, gracias al libro Beige, importantísimo, os lo digo una y mil veces, importantísimo. ¿Qué más nos da este libro Beige? Pues nos permite tener una pequeña anticipación sobre las políticas monetarias. Dado que el libro Beige influye en las decisiones de la Reserva Federal, su análisis ayuda a prever cambios en las políticas monetarias como ajustes en las tasas de interés, algo que nos interesa mucho a todos los traders. Una perspectiva económica optimista podría llevar a una política monetaria menos expansiva, afectando así los rendimientos de bonos y otros instrumentos financieros. En conclusión, el libro Beige es una herramienta espectacular para los traders que desean tener una visión integral y actualizada de la economía estadounidense. Ya sabéis que utilizar esta información de manera estratégica puede ayudar a tomar decisiones más informadas y potencialmente más rentables en los mercados financieros. Y es que ese es nuestro trabajo, ayudaros a que tengáis más información, más formación y que podáis utilizar todo este conjunto de herramientas que os aportamos desde aquí para contextualizar lo que veis que sucede en vuestros gráficos y en vuestros análisis. ¿Que queréis saber un poquito más? Os pongo los 3 últimos libros, fijaos, enero, febrero y abril, perdón, donde podéis ver todo lo que han dicho. El pequeño resumen que ya os he hecho de cómo utilizar el libro va a ser súper interesante. Y nos vamos a ir a publicidad 30 segundos, quietos ahí todo el mundo, porque tenemos un invitado de excepción con el que vamos a hablar exactamente de esto. No os mováis, que son 30 segundos y volvemos en un pispás.
Algo que a menudo la gente no da la suficiente importancia es el mercado de divisas. Y es que los cruces de divisas, que es así como se llama cuando se compara una divisa con otra, se cruzan y obtenemos un valor determinado, un valor numérico. Pero a menudo no se le da la importancia suficiente. Cuando yo me compro una camisa, probablemente haya sido diseñada, pues no lo sé, en Italia o en Francia o en cualquier sitio, ese diseño habrá sido manufacturado, vamos a decir, en China, como una de las grandes fábricas del mundo, y de ahí ya hay un cambio de divisa del euro al yuan. Una vez que haya sido facturada, probablemente haya un distribuidor por el medio que la envíe, vamos a decir, a Malasia como centro de distribución. De ahí, de nuevo, habrá un cambio de divisa. E imaginad que esta camisa ahora se va a vender, pues no lo sé, en Estados Unidos, y habrá un siguiente cambio de divisa. Todos esos pasos que vamos sufriendo, al fin y al cabo, conforman el mercado Forex, el mercado Foreigner Exchange, que es el mercado de cambio de divisas, donde no solamente se altera mediante la oferta y la demanda de inversores que entran al mercado, sino también en el comercio diario que tenemos dentro del mundo entero. Pues ya estamos de vuelta, amigos y amigas, en este nuevo cierre de Wall Street, en el que os hemos contado un poquito cómo funciona ese libro beige de la Reserva Federal, y cuando volvemos de publicidad tenemos al gran Alexis Ortega, analista independiente, hoy para ayudarnos a contextualizar un poco toda esa información. Alexis, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Y gracias por lo que cuenta, que yo no creo que sea tan grande, pero bueno, si lo dices tú, me lo creo. Claro que sí, muchísimas gracias por estar con nosotros. En principio, no sé si has tenido tiempo de echar un pequeño vistazo a lo que nos ha dicho el libro beige, la emisión de este libro beige de hoy, día 29 de mayo. No sé si te ha dado tiempo a poder visualizar un poquito. Le más o menos titulares, básicamente, en las cosas que básicamente me interesan. Me interesa el mercado laboral, me interesa la actividad económica, me interesan los precios. Y de alguna manera la sensación, en cierto modo, es que la Reserva Federal ve que la actividad nacional sigue expandiéndose, pero sin embargo hay algunas industrias en donde hay algún tipo de problema. La mayoría de los distritos hablan de crecimiento económico y hay algunos que hablan de un cierto grado de parón de la actividad. En cualquier caso, yo creo que como resumen podríamos decir que las perspectivas generales se vuelven algo más pesimistas y hay incluso hablan de riesgos a la baja, aunque aún así los precios aumentan todavía a un ritmo que de alguna manera modesto. Este informe es un informe muy importante, puesto que al fin y al cabo es la base técnica, digamos, con la cual se van a reunir todos los miembros de los distintos distritos de la Reserva Federal y en la parte técnica de la Reserva Federal para tomar una decisión muy importante, que es una decisión colegiada, que es qué van a hacer con los tipos de interés en el mes que viene. Y por lo tanto, de alguna manera, hay una cierta sensación de que la Reserva Federal puede estar queriéndonos preparar para una bajada de tipos de interés, pero de alguna manera de que todavía espacio no hay. Yo creo que por eso la reacción un poco del mercado, nada más conocerse el dato, y sobre todo el tema del dólar, que prácticamente estábamos toda la mañana alrededor del 1,0850, 60 aproximadamente, y se nos ha ido prácticamente a la parte baja. Es decir, hay una cierta sensación, o por lo menos a mí me da la sensación de que en el libro beige nos están diciendo eso. Vamos a bajar los tipos, un poco el mensaje de Powell, no se van a subir los tipos, pero quizás todavía no es el momento. Bueno, pues todavía no es el momento, desde luego, y un poco dentro de este resumen, que yo he tenido tiempo así a la carrera de releer un poquito por encima durante la publicidad, como podrás imaginar, sin profundizar especialmente, porque es muy poquito tiempo, sí claro. Que he visto un poco ese incremento por parte de las alzas en vehículos de automóviles, que algunos de los fabricantes sí que están comentándolo, y un poco con respecto al informe anterior he visto algún crecimiento económico que ha sido un poco más uniforme, aunque sigue siendo leve, presión sobre los salarios que ha disminuido, y los costos, y sí que vemos un poco como quizá el consumidor está aguantando bien ese IPC todavía, esa inflación un poco sticky, un poco resiliente, un poco difícil de quitar, lo está aguantando bastante mejor de lo que cabría esperar. Yo no sé si a ti te queda un poco espacio para prever un poco cuál es la postura de la Fed con respecto a estos datos.
Yo creo que la conclusión es la que comentaba yo antes, es decir, la Reserva Federal de alguna manera ve que tiene una necesidad de bajar los tipos de interés, nos lo viene anunciando desde noviembre, pero realmente la economía no le da ningún tipo de espacio para ello, los precios todavía no están controlados del todo, no hay un mercado laboral que de alguna manera se pueda decir que está controlado, o por lo menos las presiones inflacionarias, y por lo tanto de alguna manera yo creo que va a tener dificultades para bajar los tipos de interés. Yo incluso no solo con este libro beige o en general con todo lo que ha ido pasando con los datos de IPC, ya veremos con el dato del PCE que saldrá este viernes, que es el verdadero índice que sigue la Reserva Federal para controlar la inflación o para vigilar la inflación, como realmente el espacio para bajar tipos de interés es muy pequeño. Yo casi diría que prácticamente no hay ningún tipo de espacio para bajar los tipos de interés, y realmente incluso hasta se está trasladando ya no a septiembre, sino a noviembre o incluso a la reunión de diciembre. Yo casi prácticamente empezaría ya a trabajar con la idea de que no va a haber bajada de tipo de interés, aunque la Reserva Federal de alguna manera quiere mantener esa expectativa de bajada de tipo de interés, que realmente no es su papel. No debería ser el papel de la Reserva Federal. La Reserva Federal, con todo lo que ha venido saliendo, con los datos de la inflación, en estos momentos debería ser la primera que debería estar hablando de que no se va a bajar los tipos de interés. No se va a hacer absolutamente nada hasta que no tengamos un control claro de la inflación. La inflación subyacente que hemos tenido, bien es verdad que se cumplió el objetivo del 0,3% de incremento mensual, pero repito, un 0,3% de incremento en la inflación subyacente mensual es extraordinario. Prácticamente en los últimos 20 años se pueden contar hasta antes de la pandemia, se pueden contar con los dedos de una mano un mes en que se haya aumentado prácticamente un 0,3%. Después de la pandemia, sí, después de la pandemia hemos tenido como 30 o 40 meses, y por eso hemos tenido la inflación que hemos tenido. Por lo tanto, no podemos contentarnos con que la inflación crezca un 0,3% de la subyacente y decir que las cosas están controladas. No, señor, las cosas no están absolutamente controladas, y la Reserva Federal cada vez se está dando cuenta un poco de eso. Fíjate que incluso hasta el CME, en las probabilidades que están haciendo sobre los tipos de interés, las posibles bajadas de tipo de interés, ya empieza, muy poquito, modestamente, casi es ridículo, pero en cualquier caso es importante, empieza a evaluar probabilidades de subida de tipo de interés. No creo que lleguemos a una situación como esa, aunque si la inflación sigue sin controlarle, habrá que empezar a plantearnos eso y abrir la caja de Pandora que Powell quiere cerrar constantemente, pero en cualquier caso lo que nos viene a decir es que el panorama de bajada de tipo de interés en Estados Unidos obviamente está muy lejos del que realmente viene la Reserva Federal presionando desde noviembre, y yo creo que deberíamos empezar a contar con la idea de que no va a haber bajada de tipo de interés. Alexis, en el par de ocasiones que hemos tenido para comentar un poco ese 0,3%, siempre dices lo mismo, que es extraordinaria esa subida. Y yo creo que la gente quizá no se da cuenta de lo extraordinaria que es. Si pensamos a 12 meses vista y se mantiene en el tiempo, estaríamos hablando a 12 meses vista de un 3,6% de subida en la subyacente, más el dato actual. Esto supondría que nos encontraríamos en un escenario verdaderamente complicado. Por tanto, quiero que los espectadores contextualicen un poco lo que dices, porque es muy importante. Y ahora bien, hemos visto que durante todo este proceso de inflación, bajada, o sea, descenso del incremento de la inflación, que es como de verdad hay que decirlo, porque al final la inflación no ha bajado, ha ascendido más lentamente, pero sigue ascendiendo mes tras mes, y lo que vemos en esa curva es que la velocidad de ascenso es menor, pero sigue ascendiendo mes tras mes. Ahora bien, durante todo este proceso hemos visto, Alexis, cómo el Banco Central Europeo iba a la zaga de la Reserva Federal. Prácticamente parecía que el señor Powell llamaba a Christine Lagarde y le decía: mire, señora Lagarde, yo voy a hacer esto, usted ya la semana que viene, si le parece, hace un poco lo mismo. Ah, pues sí, señor Powell, se lo agradezco que me dé usted esta información, porque ya tomamos nota y se lo paso yo a mis compañeros. Ahora el contexto es justo al revés. Todo el mundo prevé una bajada de tipos de interés por parte del BCE y no así por parte de la Reserva Federal. Es difícil que la Reserva Federal vaya a la zaga de Europa, porque la situación es bien distinta. Y como bien dices, hay muchas voces ya que comentan que sería factible encontrarnos una subida incluso de tipos de interés. Ese higher for longer incluso podría ser que rompiera el tipo terminal y que dijéramos: no, señor, es que ahora mismo la economía sigue creciendo, oiga, yo no consigo frenar el consumo y por tanto no consigo que la inflación
empiece a remitir, porque como decimos, la inflación no remite, asciende más lento. Por tanto, Sí. ¿te parece que si justamente el Banco Central Europeo cumple con las expectativas, hace una bajada de tipos de interés, vamos a imaginar de 0,25, no creo que tengan valor para hacer un 0,50, pero no lo sabemos todavía, todo puede pasar porque ya está escrito. Pero si lo hiciera, ¿crees que habría algún tipo de reacción por parte de la Reserva Federal o les va a dar exactamente igual lo que haga Europa? Vale. Perdona por una pregunta tan larga, porque le he metido mucho contexto. No, pero hay muchas cosas. He tenido que apuntarlas incluso porque es un tema muy interesante, porque es el tema del interanual, que es un tema que realmente cuando la tasa interanual cae, pues parece en cierto modo que los precios caen. Y no, yo siempre pongo el mismo ejemplo. El aceite de oliva estaba a 6 euros, ahora está a 10 euros. Si el año que viene está a 10,2, Lagarde me dirá, uy, he logrado el objetivo, ha subido solo un 2%. Claro, eso yo se lo digo a mi madre y tú, Javier, se lo dices a tu madre y te dará como cuando tenía 5 años con la zapatilla, te dirá, no, usted tendrá resuelto el problema de la inflación cuando el aceite de oliva se vaya a 7. Es ahí donde realmente está, porque realmente lo único que ha sucedido es que el aceite todavía sigue subiendo y las amas de casa en este tema son muy, muy claras. Por lo tanto, hay que tener un poco cuidado con cuando nos dicen la tasa interanual, porque hay un efecto, digamos, acumulativo. Yo tengo calculado que prácticamente el IPC tenía que haber subido en España alrededor de un 8%, tomando esa idea tan absurda de un 2% interanual, que tampoco mi madre lo entendería, pero bueno, vamos a aceptarlo como pulpo animal de compañía. Pero los precios han subido prácticamente un 17% y los alimentos un 30%. Con lo cual, cuidado cuando veamos tasas interanuales que caen, que eso no significa que los precios estén cayendo, solo significa que la velocidad está algo menor. Y que usted llega al 2%, a lo mejor a mí no me parece que usted ha llegado al objetivo. Por lo tanto, ese es otro problema. Y luego está el tema muy interesante que comenta del poder. Poder significa la capacidad que tiene uno para que otro haga lo que a ti te conviene, aunque a él no le convenga, ¿vale? Por lo tanto, cuidado con interpretar que porque la Reserva Federal haga un movimiento y tú le sigas, y eso significa poder, y que si tú lo haces antes, no significa que no tiene ningún poder sobre ti. A lo mejor tiene algún tipo de poder, dado que realmente, a lo mejor en estos momentos, la Reserva Federal, o por lo menos la actividad en economía, con este mix tan extraño que tienen entre política fiscal y política monetaria, de alguna manera necesitarían una cierta ayuda de la política cambiaria. Es decir, si en algún momento esta situación en la que Europa baja los tipos de interés, yo creo que tampoco debería bajarlos, aunque la situación, digamos, es mucho más cercana a la posibilidad de hacerlo, pero los datos que han ido saliendo hoy de Alemania, y vamos a ver cómo sale mañana España y el viernes la Unión Europea, tampoco está en esa situación. Pero claro, si yo la política fiscal no la puedo tocar porque tengo elecciones y es la que realmente está generando inflación. Si la política monetaria yo la he subido muy rápidamente y aunque ha subido mucho, tampoco logra parar la actividad económica y el exceso de demanda, que es lo que hay detrás de la inflación, pues a lo mejor lo que puedo utilizar es un dólar que se me fortalezca y una fortaleza del dólar me permite que los precios de importación sean más baratos y por lo tanto de alguna manera puedo aguantar una serie de meses. Por lo tanto, tú me preguntas, ¿cómo reaccionará la Reserva Federal? Según este planteamiento que yo te estoy planteando, o que te estoy haciendo, igual a lo mejor lo recibiría como una llamada más. Decía esa llamada que tú decías que le hacía la Reserva Federal a Lagarde para que convenciera a sus compañeros del comité de gobierno para que subiera los tipos de interés, pues a lo mejor es la misma situación. Es decir, es una cuestión de poder. Usted tiene que hacer lo que yo quiero, aunque a usted no le convenga. Pues claro, clarinete, muchísimas gracias Alexis, porque como siempre, claro, en tus contestaciones te agradezco mucho que hayas estado hoy con nosotros. Me quedo sin tiempo, estaría un buen rato charlando más contigo, pero nos quedamos sin tiempo, así es que gracias por estar hoy con nosotros. Y compañeros, ¿cuánto tiempo nos queda para cierre de Wall Street? Ponedme el reloj ahí atrás. Vamos a verlo.
1 hora 26 minutos 10 segundos. Vamos a ver cómo están esos gráficos en el cierre de Wall Street rápidamente. Nos pasamos de nuevo a los gráficos y dentro de los gráficos vamos a revisar cómo se está comportando el Dow Jones de Industriales, que sigue con su descalabro. Fijaos cómo se está comportando. Le voy a dar un poquito de proximidad. Vamos a acercarnos a datos de 1 hora. Dentro de esta hora, mirad cómo se comporta el índice. Absolutamente brutal la caída. Son velas de 1 hora. Parecería que fuesen velas de 1 minuto, de 5 minutos, que este movimiento se estuviera produciendo en un escenario muchísimo más corto. Cada vela supone 1 hora. Fijaos cómo no ha parado de caer en todo momento desde que ha abierto, y por tanto estamos esperando ver lo que hace el SP500, que es bastante similar, pero no cae tan profundo. También dentro de estas velas de 1 hora vemos esta zona, pero fijaos como aquí tenemos una zona de acumulación mucho más importante, donde en el día de hoy no tenemos ese descalabro tan potente. Si nos vamos al Nasdaq, nos vamos a encontrar otra cosa totalmente distinta. Ahora sí, fijaos, aquí sí que tenemos un subidón potente. Fijaos, hora, y aquí sí que vemos en la jornada de hoy, como os decía al principio del programa, toda esa potencia que tiene Nvidia y que tienen todas las tecnológicas está cayendo de manera muy fuerte. Vamos directamente, 30 segundos a publicidad, volvemos enseguida, no se mueva nadie porque, como os he dicho, hoy tenemos un programa económico absolutamente alucinante y el siguiente invitado creo que os va a dejar perplejos. Quietos ahí todo el mundo. Algo que a menudo la gente no da la suficiente importancia es el mercado de divisas. Y es que los cruces de divisas, que es así como se llama cuando se compara una divisa con otra, se cruzan y obtenemos un valor determinado, un valor numérico. Pero a menudo no se le da la importancia suficiente. Cuando yo me compro una camisa, probablemente haya sido diseñada, pues no lo sé, en Italia o en Francia o en cualquier sitio, ese diseño habrá sido manufacturado, vamos a decir, en China, como una de las grandes fábricas del mundo, y de ahí ya hay un cambio de divisa del euro al yuan. Una vez que haya sido facturada, probablemente haya un distribuidor por el medio que la envíe, vamos a decir, a Malasia como centro de distribución. De ahí, de nuevo, habrá un cambio de divisa. E imaginad que esta camisa ahora se va a vender, pues no lo sé, en Estados Unidos, y habrá un siguiente cambio de divisa. Todos esos pasos que vamos sufriendo, al fin y al cabo, conforman el mercado Forex, el mercado Foreigner Exchange, que es el mercado de cambio de divisas, donde no solamente se altera mediante la oferta y la demanda de inversores que entran al mercado, sino también en el comercio diario que tenemos dentro del mundo entero. Pues os había prometido que tenemos un programón en cuanto a economía, y es que hoy vamos a profundizar mucho, nada más y nada menos, con el señor Guillem López Casanovas, catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra. Profesor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un placer. Guillem López Casanovas es catedrático de Economía, como digo, en la Universidad Pompeu Fabra y cofundador del Centro de Investigación en Economía y Salud, el CRSE-UPF, doctor en Economía Pública por la Universidad de York, y sus investigaciones se centran en la eficiencia del sector público y la economía de la salud. Ha sido asesor nada más y nada menos que del Banco de España y en diversas instituciones gubernamentales de España y Cataluña. Ahí es nada, así que tenemos programón. Muchísimas gracias, como decía, por estar con nosotros, profesor. Muchas gracias a vosotros. Corrijo un poco, no he sido asesor, he sido consejero de gobierno del Banco de España. Perfecto. Asesores del Banco de España tiene muchos, consejeros no tantos. Muy bien, fenomenal. Muchas gracias, profesor. Pues a mí me gustaría ver un poco
algunos puntos económicos. Hay algunos analistas que afirman que estamos al borde de una recesión global, ¿no? Y realmente es una visión un tanto pesimista, o por el contrario, ¿cree usted, profesor, que sí que estamos abocados un poco a pagar la fiesta de la liquidez, de esa deuda absolutamente brutal que tiene la parte económica en el entorno global? Porque no podemos hablar solamente de Estados Unidos o de Europa. Globalmente la deuda ha crecido de una manera absolutamente exacerbada. Mientras los bancos centrales, la Reserva Federal, estén al mando de todo lo que es la gestión, la digestión de la liquidez, yo no veo la recesión de modo inminente. Puede llegar, los movimientos, las fluctuaciones que vemos ahora mismo en bolsa no dicen nada bueno, pero yo creo que no estamos en puertas de... Vale, fenomenal. Pues oye, una visión esperanzadora que siempre nos gusta recibir. Y yo me pregunto un poco, tenemos mañana PIB en Estados Unidos y pasado PCE. Si el PIB de mañana saliese peor de lo esperado en Estados Unidos, si Estados Unidos creciese menos de lo que se espera, ¿cómo cree, profesor, que esto afectaría a los mercados? A ver, esto tenemos que valorar la influencia que tenga en los tipos de interés. La especulación que se había hecho de que iban a bajar, yo no la veo si el dato no es muy malo, con lo cual yo diría que todos estos reguladores que hablan de decidir con datos nos pueden dar sorpresas, pero yo de nuevo no veo un enfriamiento de la economía americana. El primer trimestre creció y los constantes vitales que tiene la economía americana yo creo que continúan siendo bastante buenas, y la Reserva Federal está al mando, que esto también da una cierta tranquilidad. Teniendo en cuenta un poco... Más optimista. Teniendo un poco, profesor, en cuenta ese foco más en la inflación, el PCE saldrá pasado mañana en Estados Unidos y ¿cree que este indicador es una mejor medida realmente que el IPC o por el contrario añade un poco más de confusión? Porque ya sabemos que desde luego es el dato que más le gusta a la Reserva Federal, pero desde su perspectiva, profesor, ¿cree que realmente refleja mejor el pulso de la economía o que, bueno, es un indicador que están utilizando porque les es un poco más cómodo o el motivo que tengan? A mí el indicador me gusta. De los indicadores siempre hay que mirar la evolución tanto para uno como para otro, pero en este en particular tiene dos virtudes. Centra más en lo que le pasa a los consumidores, no tanto a las empresas ni a lo que haga el gobierno en sus políticas de empuje, de calentamiento de algunos bienes, y por otro lado encadena lo que son las variaciones en los consumidores, en sus preferencias, en sus comportamientos, y esto siempre me ha parecido a mí más inteligente que no coger una cesta, tenerla sacralizada en sus componentes y mirar la evolución como si no hubiera reacción por parte de los consumidores ante las variaciones de precios. A mí me gusta el indicador, aunque también hay que decir que de estos indicadores lo interesante es su movimiento, no tanto el efecto fijo que en cada momento pueda tener. Por lo tanto, veamos mañana qué pasa, pero en principio a mí me parece que no vamos de nuevo a tener una gran sorpresa. Dicho esto, los economistas tenemos lo que saber no sabemos, tenemos intuiciones, a veces más por viejos que por sabios, y es un poco lo que apreciamos a partir de todo el conjunto de datos que son muy poliédricos, que afectan economía europea, economía mundial, los países emergentes, para luego aterrizar en lo que pueda pasar en la economía española. Pues justamente esa poliedria de datos que al final es tan difícil de analizar y que por eso tenemos invitados de excepción como usted, profesor, me gustaría saber un poco, teniendo en cuenta que podría darse que el PCE fuera más alto de lo esperado, ¿qué debería hacer la Reserva Federal? ¿Debería reconsiderar un poco el enfoque e ir a políticas un poco más drásticas, aunque esto implique un poco mayor de riesgo de recesión? Visto y considerado que la mayor parte de los analistas no estamos considerando un aterrizaje duro, forzoso, un hard landing, como decimos, ¿cree que si se diera esta situación la Reserva Federal podría reaccionar de este modo?
Esto es muy interesante porque antes ya dije, son decisiones que se toman de acuerdo con los datos, pero esto no resuelve mucho. ¿Los datos de quién? De Europa en su conjunto. Vamos a mirar lo que está pasando en Alemania, miramos lo que está pasando en España. Si miramos lo que pasa en España, no sería esperable una bajada de los tipos de interés mañana. Puede ser que si miramos a Alemania, la presión es que baje en algo, pero es muy difícil saber, porque luego no es solo el movimiento que haga baje o no el tipo de interés, es también a quién conviene y en qué momento coyuntural conviene. Por ejemplo, el causar una recesión por el empeño de buscar el 2%, teniendo las dudas que tenemos todos de cuál ha sido la evolución del tipo de interés natural, yo creo que no están en esos momentos con capacidades y conveniencias para el conjunto de la Unión Europea para que esto pase. Por tanto, si la presión ahora es a la baja, yo diría que visto lo que yo veo, yo no movería el tipo de interés, lo dejaría como está. Desde luego, visto lo visto, la situación no está como para mover muchos tipos de interés. Y en Estados Unidos hay muchas voces que nos hablan de esa incluso posible subida de tipos de interés a fin de año, porque evidentemente tenemos año electoral y es que dentro de un año electoral puede pasar absolutamente de todo. Y tenemos año electoral además con dos fuerzas bien distintas y muy igualadas en este momento. Tenemos a Biden y a Trump en dos situaciones muy parecidas, pero con políticas diametralmente distintas. ¿Qué podría pasar si finalmente es la administración Trump la que sale elegida en vez de la administración Biden? Que lógicamente no va a haber la continuidad puesto que cambia la administración. Las diferencias fundamentales entre estos dos viejos conocedores de todo lo que es la contienda electoral, porque en el fondo las decisiones aquí en época preelectoral van a tener más que ver con lo que sea una reacción habitable que les vaya bien o que les vaya mal para sus intereses electorales. Yo creo que las diferencias fundamentales están más en política comercial, en qué política industrial, el American First versus lo que puedan ser los elementos de protección de toda la importación, de la relación con China. O sea, creo que hay mucha más letra pequeña que no una batalla ideológica entre republicanos liberales y los demócratas que sean más, digamos así, más conservadores con el statu quo de la economía. De nuevo, aquí no veo diferencias fundamentales, aunque lo que hagan, sea lo que sea, va a tener repercusiones para Europa, que es la que va un poco en el furgón de cola en estos momentos, tanto para el Banco Central Europeo de lo que haga la Reserva Federal, como lo que haga la nueva presidencia americana respecto de lo que estamos constituyendo en estos momentos con las elecciones, que es el nuevo Parlamento Europeo. Profesor, vamos a entrar un poco más en la parte de opinión y menos en los de datos. Me voy a aprovechar de su experiencia y del conocimiento que usted tiene para pedirle una opinión personal directamente y preguntarle qué mensaje le daría a los responsables de política económica que parecen confiar ciegamente en que las políticas monetarias actuales están funcionando y no hay que tocarlas. Complejo, porque, repito, autoridades políticas monetarias, no hay una autoridad monetaria, hay varias políticas monetarias y hay un seguimiento de unas con otras. Yo en el caso español, lo que siempre sabemos los economistas que las decisiones importantes son las que responden a situaciones eludibles. En la medida que tú hagas, puedes eludir una peor situación o entrar en una mejor. Por tanto, las cosas que son fijas, que te vienen, son de escenario, y España tiene dos escenarios muy grandes, que es Europa por un lado y Europa tiene el escenario mundial por el otro. Con lo cual yo diría que lo que tienen que hacer las autoridades públicas, especialmente en España, es centrarse en los deberes internos, en las cosas que dependen de sus decisiones, que en estos momentos tienen que ver más con la política fiscal que con la política monetaria. La política monetaria
Asia juega otra división en la que, para bien o para mal, España juega en tercera división y Europa ya no sé si en primera o en segunda B. Pues vamos a hacer una pequeña pregunta sobre esta situación justamente a la que me habla de España, profesor. Yo tengo un pequeño gráfico preparado sobre el IPC de España, sobre cómo ha fluctuado el IPC de España y teniendo un poco en cuenta esta situación, esa inflación que estamos viviendo en España de manera particular, me gustaría saber qué consejo le podría usted dar a aquellos inversores jóvenes, a aquellos futuros economistas, a aquellos traders incipientes que están empezando a trabajar en mercados financieros con respecto a la inflación que estamos viviendo en España. ¿Qué consejo les daría? ¿Cómo encararía vamos a decir, el siguiente lustro, para no irnos muy lejos y hacer un poquito de proyección? Esto un poco moral kantiana, no quieras para los demás lo que no quieras para ti. Yo creo que la situación en estos momentos para un inversor joven es la de que haga un trading de márgenes, que no tenga todos los huevos en una misma cesta, que diversifique mucho y que considere el mundo en su conjunto, que se salga de la inmediatez y que en el margen, o sea, que no se lo juegue todo, mantenga posiciones, o sea, no se deje influir, que esté convencido de lo que haya aprendido de su propia intuición y que se mantenga firme ante la volatilidad de lo que estamos viendo estos días, que en parte tiene que ver con cuestiones geofísicas, de tormentas, de huracanes y de conflictos bélicos, con lo cual hay que poner un poco, diría, la pauta fija, un poco ir a piñón fijo de acuerdo con lo que uno cree que está convencido va a pasar, pero sin jugarse el paquete entero, sino que intente jugar solo con los márgenes, pero sin hacer caso a la creciente volatilidad que estamos observando. Pues resumiendo un poquito, profesor, diversifiquemos. Lo que nos decían nuestras abuelas, no ponga usted todos los huevos en la misma cesta, diversifique, no se juegue todo su capital, sino solo aquel que esté dispuesto a perder sin que esto le quite el sueño y tenga muy claro qué es lo que quiere hacer gracias a su nivel de conocimiento. Por supuesto, absolutamente increíble. Muchísimas gracias, profesor. Espero poder contar con usted otro día porque ha sido toda la lección de economía. Muy bien resumido por usted, como periodista impecable. Lo ha dicho mejor incluso que lo que yo he intentado con estas Verónicas que de vez en cuando los economistas tenemos que hacer. Muy amable, muchísimas gracias. Pues nos vemos en la siguiente, profesor. Y seguimos en nuestro programa, en este cierre de Wall Street, en el que, cómo no, nos vamos a ir a Wall Street. ¿Y por qué nos vamos a Wall Street? Porque tenemos nada más y nada menos que a Jay Pelosky. Buenas noches, Jay. Good afternoon, Jay. How are you doing? Hi, Jay. Hello. Can you hear me? Yes, I can hear you. Aquí está Jay Pelosky con nosotros y se preguntará más de uno, ¿quién es Jay Pelosky? Pues Jay Pelosky es nada más y nada menos cofundador de TPW Investment Management y es una de las voces más destacadas en la inversión global, con más de 30 años de experiencia en gestión de activos en 50 países, así por decir por encima. Ha sido estratega global de Morgan Stanley y ha desarrollado marcos innovadores como el Tripolar World, del que, como decimos, es cabeza principal. Global Risk Nexus para analizar mercados globales y está gracias hoy con nosotros. Jay, I was explaining a little bit to the audience your curriculum vitae, which is absolutely amazing. Thank you, because you have been a leading voice for the last 30 years, and I really appreciate your presence here tonight. Thank you. Yes, I've had quite a career, and so it's always one step forward, sometimes two steps backward, but always trying to look into the future. Jay, me gustaría preguntarle, Jay, porque acabamos de saber cuáles son esos datos del libro beige, qué es lo que ha pasado, cómo se ha comportado, cuáles son las diferencias. Yo he hecho un pequeño resumen al inicio del programa, hemos explicado cómo leer
el libro beige, porque al final ese libro que no es tal, sino que es un informe y con el que tenemos que trabajar, me gustaría que nos comentara un poquito por encima cuáles son sus impresiones, si ha tenido tiempo de echar un vistazo. Jay, I really would like to know your opinion. At the beginning of the show, I was explaining how to read the beige book of the Federal Reserve, how to understand how to use it, how the traders can get information there to trade more consistently and to understand the monetary policy from the Federal Reserve. Can you give us a bit of your insights about the latest data that beige book bring to us, please? Sure. I'm not sure you're going to like my answer, but I'm not really very focused on the Fed or really central banks in general. No me centro mucho en el libro o en los bancos centrales, pero me centro más en lo que ha estado ocurriendo durante el último trimestre, más o menos, para ver la dirección de los tipos de interés. Y si vemos ahora cómo está la bolsa, yo creo que los inversores deberían pasar mucho tiempo echando un vistazo a lo que diga los bancos centrales o la Reserva Federal. Porque como hemos visto en ciclos previos, en la recuperación tanto en Asia como en Estados Unidos y en otros mercados, sabemos lo que implica y cómo reacciona el mercado para los activos de riesgo, y nos centramos en fondos propios, en materias primas, más de lo que los datos que nos diga el gobierno. Nos centramos en materias primas, en fondos propios, en esas equities tan importantes que tenemos que tener encima, y me gustaría un poco saber cuál es la perspectiva, cuál es ese forecast, cuál es la previsión que nos puede dar con respecto al comportamiento de la Reserva Federal. Jay, what's your focus? What's your outlook for the Federal Reserve in the next months? Well, I think the Fed is probably going to cut rates at some point. Creo que la Reserva Federal va a bajar los tipos en algún momento, más o menos lo creo. Pero lo que creo que sí es interesante es que la Reserva Federal y los participantes del mercado tienen que tener una perspectiva de futuro. En diciembre hablábamos de la y la Reserva Federal estaba hablando de otros asuntos. Pero lo que creo que es verdaderamente importante es ver cómo crece la productividad, y está siendo bastante sólido. Tenemos un cielo despejado en cuanto a la macro, y lo que nos queda en el 2024, incluso 2025. Es muy importante que nos demos cuenta que ya llevamos medio año en el año 24. Así que el mercado está ya con la mente del 2025. Así que hay que pensar en las perspectivas del futuro de los próximos 6 o 12 meses, más que lo que la Reserva Federal está diciendo ahora mismo o va a decir próximamente.
Jay, la última vez que hablamos, justamente nos comentabas ese nuevo ciclo en el que nos encontramos y comparabas un poco con los 90, ¿no? En esa revolución, en este caso, sobre la productividad, sobre cómo estaban cambiando las cosas en Estados Unidos. Y además nos dijiste algo que a mí me interesó mucho, que es que muy probablemente íbamos a ver en los próximos meses, en medio término, veríamos un debilitamiento del dólar, que es algo que estamos ya observando. No sé si los compañeros nos pueden poner los gráficos detrás, que tengo justamente puesto el euro-dólar para contextualizar un poco la pregunta y que puedan ver lo que estamos comentando, mientras que yo se la traduzco a Jay. Jay, last time we were speaking together, you told me that we're almost in the 90s with productivity, that it's really a game-changing and we're in the presence of a new era thanks to the AI. Also, you speak about the possibility that the dollar will decrease its strength and probably will weaken a little bit. We're seeing that exactly in the graph. So, well done. Thank you so much. And do you think that this weakness of the dollar it's going to continue in the next months, or it could be just a single movement for a short period of time? Yes, I think the dollar is very important Sí. here, and we're paying very close Evidentemente, attention. el dólar tiene su And our importancia. view is that the markets are again Y shifting lo que from a pensamos focus es on que los interest mercados rate differentials, están right? Where the cambiando US en cuanto a los rates tipos de are interés much que tenemos higher ahora than mismo. in Europe, Ahora están mucho certainly más in elevadas Japan or y in especialmente China. comparados con Europa y sin duda That's alguna con been the Japón y con driver China. or the support for the Y dollar. ese ha sido el Going motor que forward, nos we ha expect the market to de aquí en shift, much as the adelante equity market vamos a has, ver un to a mercado growth que va a cambiar, focus, especialmente and el to de los fondos recognize propios. the differential between Y hay que US reconocer growth la and diferencia European growth and entre Japanese el mercado growth, for europeo, example, is estadounidense, evidentemente shrinking. japonés, And so that y los que suggests están to us that debilitando. there's an opportunity Y esto for es para asset nosotros una prices in oportunidad euros to go up, con los for asset activos prices in yen to y go up. con los euros And we van a recognize that both y the con los euro tres and the yen vamos are a ver una very debilidad. undervalued. Y hay que reconocer que ahora Most mismo people, están for un example, poco with the yen, desvalorados. La mayoría de value to the personas dollar is comparan around el valor 100. con el yen y Right now con it's el at dólar 157. y ahora So está you can en imagine what would 1,57. happen Así que os if the podéis yen were imaginar actually lo que going for a ocurriría down, right? Japanese assets con el would yen y con los activos significant japoneses appreciation when expressed in dollars. And so this si lo view expresamos that con the dollar dólares. is going to weaken is a big underpinning for our positions in Esto emerging market subraya un equities. poco cuál es nuestra postura ahora en el mercado, Will benefit en las materias primas y cómo se van a beneficiar los demás mercados de un dólar más debilitado. Desde luego el paralelismo de ese dólar yen a $100 hasta 157, efectivamente, absolutamente brutal ese incremento que hemos visto en los últimos meses. Jay, me quedo casi sin tiempo, pero no puedo por menos que preguntar por el PIB de mañana y el PCE de pasado mañana. Muy rapidito, te voy a preguntar sobre una previsión muy rápida y qué crees que puede suceder. I'm almost out of the time, and I really appreciate your focus about what's happening in Japan with that 100 to 157, as you have just said. But even if I'm almost out of the time, I would like to ask you about the GDP tomorrow and how is it going to affect the PCE that it's going to be after tomorrow. A small titular that you can give me, please. Well, the tip is that we again don't pay a lot of attention to tomorrow's GDP Yo les diría because que no it's le just prestéis talking mucha about atención de nuevo Q1, al right? PIB Q1 is already mañana, over. The market porque is está hablando interested del in trimestre Q3 pasado and Q4 y ahora el in mercado Q1 tiene la vista puesta 2025. en los We próximos must trimestres, remember incluso the en el market is a 2025. forward-looking Recordar, el discounting mercado siempre mechanism. trabaja So con la vista y la therefore, mente del a futuro. revision to Q1 Por lo tanto, GDP is not going to hay have que, much of an impact. si prestamos atención al PIB risk assets is pasado the de ahora, fact that no nos va a decir Q1 earnings were tanto better than expected. More si lo que hay que ver importantly, es el earnings trimestre revisions
ha tenido mejores resultados de lo esperado. Así que, ¿qué dicen los analistas del trimestre 2 y de los próximos? Mientras que los precios se mantengan y los resultados sigan al alza, todo va a ir bien. Me encanta, titular tremendo, al mercado le importa un pimiento lo que haya pasado en el trimestre número 1, le preocupa el segundo, el tercero y el cuarto y 2025, porque al final es verdad, el mercado descuenta lo que va a pasar en el futuro, el mercado lo que quiere es saber qué pasa en el futuro y efectivamente lo que ha pasado en el pasado simplemente confirma o desmiente las hipótesis que había anteriormente. Jay Pelowski, such an honor to have you here as always. Thank you so much for coming today with us. No, it's a pleasure as always. Have a good evening. Thank you. El placer es Same to todo you, mío. thank you Jay. Pues nos vamos 2 segundines a publicidad y volvemos enseguida porque la siguiente entrevista sigue siendo económica y os prometo que os va a interesar una barbaridad. ¿Verdad que no saltarías de un avión sin paracaídas? Entonces, ¿por qué alquilas tu inmueble sin garantizar el cobro? Con el nuevo servicio Garantía Indefinida SEAC, tienes garantizado el cobro del alquiler puntualmente. Defensa jurídica, daños por vandalismo y protección antiocupas. Alquila tranquilo, SEAC responde. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. Y ella es... ¿Pero cuál es la comisión? 0 comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online, invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Y tú? ¿En qué vas a invertir? ¿Cuántas veces has dicho, aquí hay más de lo que nos están diciendo? ¿Cuántas veces has visto que lo que te están poniendo como fotografía principal para mirar la actualidad está con tonitos oscuros en algún lado que no terminas de descifrar? ¿Cuántas veces miras alrededor y dices, aquí hay más información de la que de verdad nos están dando? Ese es el objetivo de lo que la economía esconde. Un libro para intentar ver todos los detalles, todos los matices, todos los colores, todo lo que está oculto detrás de la fotografía, todo lo que nos dicen pero no nos están diciendo, y todo aquello que necesitas para tener una fotografía global de lo que de verdad quienes mandan están queriendo hacer, pero tú no tienes toda la información para ello. Pues de vuelta en este nuevo cierre de Wall Street, os he prometido que hoy teníamos un programón, como no puede ser de otra manera. Estamos cargaditos de un montón de información interesantísima, pero antes
Amigos, ¿cuánto falta? Ponedme ese reloj detrás. ¿Cuánto falta para el cierre de Wall Street? 52 minutos y 22 segundos, 20 segundos ya. Impresionante la caída que está viendo ahora mismo. Pinchamos gráficos, ese Dow Jones de industriales en el que vemos ese 0,95%. Está absolutamente defenestrándose el Dow Jones y es que evidentemente no le está sentando nada bien esa recogida de beneficios y el comportamiento de los inversores que no están aprobando en absoluto el comportamiento que estamos viendo en los mercados. Si nos vamos por el contrario al S&P 500, ya vemos que la caída es muy inferior y que el comportamiento del S&P 500 se cifra en un 0,68%, ya lo veis, aquí arriba os lo marca, del mismo modo os lo marca aquí, también en esta parte de aquí os marca también esa corrección que tiene y como podéis observar claramente el comportamiento es bien distinto, la caída no es tan profunda y desde luego el aspecto técnico nada tiene que ver con el Dow Jones, como decíamos, justamente por esta zona de acumulación. Vamos a ver el Nasdaq, el tecnológico que está a tope de power y que seguramente tiene muchísimo menos caída. Pues no, ojo que se nos va al 0,66%. Ojo porque el tecnológico empieza a pisar el acelerador hacia abajo, 0,66% con las subidas que os he mostrado anteriormente de Nvidia, con toda esa capitalización, todo ese capital subiendo y entrando a la bestia y aún así se cae. Así es que mucho ojito con esto. Y terminamos un poco este repaso al momento en el que nos encontramos cuando quedan prácticamente 50 minutos para el cierre de Wall Street y vamos a recibir ahora sí a Rafael Pampillón, que es catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo. Buenas noches, Rafael. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Pues que decía que Rafael es catedrático y es que de catedráticos va hoy la cosa. Es una figura destacada en análisis económico, publicando extensivamente sobre macroeconomía, sobre economía internacional y políticas económicas. Y es un comentador muy solicitado sobre temas económicos, tanto españoles como globales. Así es que, bueno, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, me gustaría que nos hiciera, Rafael, si es tan amable, una comparativa de mercados entre Estados Unidos y Europa y cómo compararía usted esa resiliencia de los mercados europeos frente a los de Estados Unidos en el contexto de las recientes turbulencias económicas. Bueno, vamos a ver, lo primero, y continuando con la entrevista anterior, el dólar está cotizando hoy a 1,08 dólares un euro. Y hace un año estaba a 1,07 dólares un euro. Yo no veo depreciación en el dólar. No lo veo porque además el Banco Central Europeo va a bajar los tipos de interés la semana que viene, mientras que la Reserva Federal todavía tiene una inflación muy alta, tiene un 3,4 en abril, probablemente ha bajado un poquito con respecto a marzo, que era 3,5, pero Estados Unidos no está en condiciones de bajar tipos, de manera que estamos ante un mercado de divisas que yo creo que está comportando euro-dólar de una manera muy normal, siguiendo la tendencia que ha seguido hasta ahora. Europa mantiene unas dificultades muy grandes, unas barreras arancelarias tremendas, en todo lo que es su economía. Es decir, Europa tiene dificultades porque tiene menos empresas que gastan en investigación y desarrollo, tiene menos empresas de capital riesgo, tiene menos digitalización. Europa está al lado de China y de Estados Unidos a años luz en inteligencia artificial. Yo no veo que haya una crisis en Estados Unidos y que Europa sea una balsa de aceite. Europa no es una balsa de aceite en ninguno de los casos, eso no nos cabe ninguna duda. Y como vemos un poco esa política arancelaria de las que nos hablaba, profesor, estamos viendo que Europa se está subiendo a ese mismo carro, porque es verdad que Estados Unidos y China tienen esa guerra en la que están peleando, pero vemos que desde Bruselas el comportamiento de von der Leyen y demás miembros del Comité Europeo hacen prácticamente lo mismo. En vez de aliarnos con una potencia incipiente tan grande como China y con tanta capacidad de generación de negocio, nos subimos al banco de ponerle trabas en las ruedas y para que no negocie con nosotros. ¿Qué sentido tiene esto, profesor?
no tiene mucho sentido, porque Europa debe caminar hacia los Estados Unidos de Europa, hacia una política fiscal común. Ya tenemos una política monetaria para 20 países de los 27 y esa política monetaria tiene que ir complementada con una política fiscal que haga que Europa tenga las mismas condiciones que Estados Unidos. Y a mí me parece que en este momento, por ejemplo, en este tema financiero del que yo no soy muy experto, pero el ahorro de los americanos en un 31%, está en acciones. Los europeos es un 21% nada más en acciones. En fondos de inversión, los americanos tienen un 16%, las familias americanas, un 16% de su ahorro en fondos de inversión. Los europeos tenemos un 9% nada más en fondos de inversión. Europa tiene una brecha porque Estados Unidos va creciendo más rápidamente, mientras que Europa, efectivamente, estamos con mayor estabilidad de precios. Vamos a ver los datos de mayo, que parece que no van a ser tan buenos como los de abril, pero también el de mañana de España, que sale el adelantado, el IPC, que teníamos en abril un 3,3 y el adelantado va a salir un 3,6. Es decir, 3 décimas más. España diverge con respecto a Europa y pierde competitividad por nuestra mayor inflación. Nuestros precios, los españoles, crecen más rápidamente que los precios de la zona del euro y eso nos hace perder competitividad. Por tanto, Europa tiene que unirse más. Y Europa tiene que unirse más y para crecer más. ¿Por qué tiene más inflación en Estados Unidos? Porque crece mucho más rápidamente que Europa. Lo mismo que España. España está creciendo más rápidamente que la zona del euro. También tenemos más inflación que la zona del euro. Pero eso hay que mirarlo porque, desgraciadamente, ese crecimiento se basa en mano de obra intensiva, en mano de obra de baja productividad y en gasto público. Pues teniendo en cuenta toda esa situación y dado la creciente influencia de China en América Latina, me interesa mucho cómo deberían los inversores de Wall Street ajustar un poco esas estrategias, teniendo en cuenta un poco todo esto, profesor. Bueno, a mí lo que me parece, por los datos que tenemos aquí en España de la llegada de inmigrantes, hay que tener en cuenta que España recibe 1 millón de migrantes cada año. De este millón que recibimos, 500.000 se saldan porque hay 500.000 migrantes y españoles que se van fuera. Pero el crecimiento neto de población española es 500.000 al año. En 2022, 2023 y va a ser igual en el 2024. Entran muchos migrantes, de manera que la población crece a un ritmo de 500.000. ¿Quiénes son estos migrantes? Pues fundamentalmente entran gente de Venezuela, entra gente de Argentina, gente de Perú, gente de Marruecos, gente de Rumanía, pero mucha gente de América Latina viene aquí. Yo creo que América Latina tiene un problema político grave de gestión de la cosa pública, del populismo y de gobiernos de izquierdas que evidentemente no van a favorecer en nada a los que apuesten por la región. A mí me parece que ahí hay una especie de cosa caleidoscópica de diversos tipos de regímenes políticos que dificulta mucho un análisis total de América Latina. Vamos a ver las elecciones en México, pero supongo que serán más de lo mismo. Pues desde luego las elecciones en México van a ser determinantes en toda Hispanoamérica, van a marcar un comportamiento, y es que si año de elecciones hay por delante es 2024, donde tenemos elecciones prácticamente en todo el planeta. Me gustaría comentar un poquito más en cuanto a la política global y sobre todo lo que estamos comentando de España, ¿no? Teniendo en cuenta un poco todos esos riesgos que ve en la divergencia política entre Estados Unidos y Europa en sus políticas monetarias. Profesor, ¿qué le parece toda esa distensión? Porque al final, como comentábamos anteriormente, es que resulta que hay comportamientos muy distintos para economías muy distintas y donde antes íbamos a la zaga, ahora vamos en cabeza. ¿Cómo va a cambiar esto la situación? Sin duda, es decir, la semana que viene veremos una bajada de tipos de 0,25,
por parte del Banco Central Europeo, mientras que el día 16, que es la reunión de la FED, pues no habrá bajada de tipos. Y eso va a suponer que tipos de interés más altos en Estados Unidos, los capitales, bueno, ya han descontado probablemente este hecho, pues se irán hacia Estados Unidos. Yo no veo que el dólar se pueda depreciar. Es verdad que en este momento los últimos datos que tenemos son un poco inquietantes sobre la inflación europea, porque la zona del euro, que tuvo en el mes de abril una inflación del 2,4%, la general, y parece que va a subir en el mes de mayo. Va a subir porque los salarios están creciendo más de lo previsto, han crecido un 4,7% en el primer trimestre con respecto al primer trimestre del año pasado, en el último 12 meses. O sea que los salarios crecen más de lo que el BCE había previsto, un 4,7% es mucho. Los servicios siguen subiendo, los precios de los servicios. Y por último el petróleo, ¿no? Claro, la inflación del mes de mayo significa quitar mayo del año pasado y meter mayo de este año. Pero es que en mayo del año pasado el barril del petróleo estaba en $74 barril. Y en mayo de este año el barril está a $84 barril. Quiere decir que la inflación va a ser mayor en mayo que en abril. Y eso va a suponer que el Banco Central Europeo, pues hombre, entre los salarios, los servicios, el efecto escalón que supone abandonar mayo del año pasado y recoger a mayo de este año, pues la inflación de la zona del euro, pues que ahora está en el 2,4, pues a lo mejor pasa al 2,5. Bueno, estamos cerca del 2 y la subyacente pasará del 2,7 al 2,8. O sea que mayo va a ser un mes más inflacionista que abril, pero aún así el BCE ya lo ha dicho el vicepresidente, el subgobernador, lo ha dicho el jefe del Servicio de Estudios Económicos del BCE, que van a bajar tipos. Y Europa necesita que se bajen tipos. La economía francesa, la economía alemana necesitan bajada de tipos, al menos una señal. Y ese 0,25 probablemente tarde mucho bajar de ese 4,5 al 4,25, pero bajar del 4,25 al 4, eso va a tardar más. Y en todo caso será una política monetaria restrictiva, porque el tipo de interés real, que es el tipo de interés nominal menos la inflación, claro, si la inflación se va dominando y el tipo de interés de intervención del Banco Central Europeo se queda alrededor del 4, el tipo de interés real aumenta, porque la inflación es menor. Por tanto, seguirá siendo una política monetaria restrictiva a lo largo del año 2024. Pues magníficamente bien expresado, profesor, como no puede ser de otra manera. Y me llama un poco la atención esos datos de incremento de salarios, ese 4 y pico % de incremento de salarios, esa bajada de tipos de interés. ¿No le parece, profesor, que podemos aproximarnos? Desde luego es una bajada muy pequeñita, es un 0,25. No creo que la señora Lagarde y de Guindos decidan irse al 0,50. Me parecería, desde luego, muy poco probable, pero sí que hay que pensar que si los salarios aumentan y los tipos bajan, ¿no podríamos facilitar una inflación de segunda ronda vía salarial? Bueno, el Banco Central Europeo ha interpretado esta subida de salarios, claro, pues también le interesa hacer esta interpretación, que es la interpretación de que son unos salarios que en Alemania se han pagado de una manera extraordinaria a determinados funcionarios que ha generado, como Alemania es tan importante dentro de la zona del euro, que ha provocado esta subida salarial, ¿no? Pero bueno, es lo que tú dices, un incremento de costes salariales es un incremento de costes laborales y por tanto que las empresas pueden trasladar estas subidas salariales a precios, lo cual puede generar más inflación. Bueno, vamos a esperar, que esperemos que esto sea puntual, como ha dicho el BCE, que esta subida del 4,7 pues que no es una golondrina que no hace verano. Bueno, pues oye, pues si ellos lo interpretan así, pues es lo que les interesa para poder bajar tipos. Me hace gracia, Rafael, porque justamente eso de puntual del Banco Central Europeo creo que cada vez nos cuesta más creérnoslo con ese tipo de declaraciones. Recordemos que en 2022 decían que sería algo, bueno,
puntual, casuístico, transitorio. Hemos visto desde luego en 2022 y en 2023 que nada de puntual tenían y que ha revuelto la economía del mundo entero en Estados Unidos, en Europa y, como no puede ser menos, también en España. Nos quedamos con muy poquito tiempo. Rafael, ha sido un tremendo placer y me gustaría hacer una pequeña puntualización nada más. Tenemos mañana PIB de Estados Unidos y tenemos pasado mañana PCE de Estados Unidos. ¿Qué podría pasar si se mantiene la situación? El PIB, ya nos decía Jay Pelosky, le importa muy poco a la gente porque es pasado y los mercados quieren saber de futuro. Pero ¿qué podría pasar si el PCE es más alto de lo esperado? Bueno, yo creo que va a ser más alto de lo que fue el mes anterior. Es decir, va a ser más alto porque hay tensiones en el transporte marítimo y el 90% del comercio mundial se realiza en el transporte marítimo y eso afecta también a Estados Unidos. A ellos une la sequía en Panamá, que hace que el canal de Panamá esté trabajando, los dos canales, a medio gas, y eso hace que los costes de transporte estén aumentando. Y eso es un riesgo que efectivamente puede generar más inflación. Entonces, si ahí unimos que el precio del petróleo pues no baja y que si miramos ese dato anual, es decir, de los últimos 12 meses, al restar mayo del año pasado y sumar mayo de este año, pues nos encontraremos con más inflación. Pues teniendo en cuenta esa pujanza todavía por parte del lado energético que nos sigue afectando en esos 83,18 que cotiza ahora mismo el barril de crudo Brent, tenemos que tener un poco en cuenta la previsión del profesor. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Rafael. Ha sido un auténtico placer. Espero poder contar con usted en próximas ediciones. Vale, yo encantado, muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues no os mováis ninguno del asiento porque nos vamos 2 minutitos a publicidad, pero recordad que tenemos videoconsultorio y en este videoconsultorio manita derecha aquí, eso es, en el 609-075-552 podéis mandarnos vuestras preguntas. Oye Javier, mira, me gustaría saber de Nvidia porque fíjate el leñazo que ha pegado hacia arriba. ¿Con quién vamos a estar hoy? Pues hoy estaremos con el gran Gonzalo Cañete, que nos dará un poco su perspectiva de cómo se están comportando el mercado. Hablaremos también, como no puede ser de otra manera, hoy el programa dedicado completamente a la parte económica. Ya hemos dicho que había mucha geopolítica y que estaba muy cargado el ambiente y me he querido centrar al 100% en la parte de economía porque se vienen estos 2 días por delante con el libro Beige, el PIB de Estados Unidos y el PCE, así es que quietos todo el mundo, mandad esas videoconsultas sin dilación a este 609-075-552 con 0034 o más 34 por delante si os encontráis fuera de España y estaremos encantadísimos de responder a todas vuestras preguntas. Quietos ahí que volvemos en un pispás.